¿Qué tal, queridos seguidores? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con esta serie en la cual estamos respondiendo dos preguntas. ¿Quién era Jesús y por qué murió? Y estábamos viendo los argumentos de por qué la gente que conoció a Jesús de cerca creía que Él era Dios. Y vamos a continuar con otros tres argumentos, los cuales cito a continuación. El primero de ellos es porque hubo más de 500 testigos. En 1 Corintios 15, del 3 al 6, dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado a sí mismo, recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Vemos que la Biblia afirma de que 500 personas, más de 500 personas, vieron a Jesús resucitado. Primero los discípulos y después muchas más personas. La Biblia no se tomaría las molestias de explicar esto si realmente no fuera verdad, ya que, como hemos visto anteriormente, realmente ser seguidor de Jesús era algo peligroso, era algo que te podía costar la vida. Entonces esto es algo muy curioso, lo cual debe hacernos reflexionar de esas 500 personas, las cuales vieron también a Jesús resucitado. El segundo argumento del día de hoy es la evidencia irrefutable de la vida de Saulo de Tarso, del cambio que recibió este hombre. Vemos que Saulo era una persona judía, que fue una persona estudiosa, que se preparó a los pies de Gamaliel, que era un maestro muy conocido en esa época. Era una persona que tenía muy claro sus raíces judías, que tenía muy claro de dónde venía y estaba dispuesto a matar a esos seguidores que decían que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque estaba manchando el nombre de Dios. Decir que esa persona era Dios manchaba el nombre de Dios y realmente a Saulo era algo que le ardía, era algo que él no podía entender y quería destruir y erradicar esa corriente que se estaba generando a raíz de esas personas que se estaban levantando afirmando de que Jesús era Dios. Tanto fue así que Saulo aún pidió permiso a las autoridades religiosas de ese momento para ir a Damasco y llevar preso a gente cristiana para su posterior muerte. Esto lo encontramos en Hechos 9, del 1 al 2, y dice así: Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Saulo iba con una intención muy clara a Damasco, iba con intención de capturar y llevar presos a esos cristianos. Pero por el camino tuvo un encuentro y eso fue lo que le cambió toda la vida a Saulo. Eso aparece en Hechos 9, del 3 al 5, y dice así: mas yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Vemos cómo a raíz de este encuentro Saulo entendió quién era Jesús, de que él en verdad era Dios. Y vemos como una persona que se dedicaba a perseguir a cristianos se convirtió en un líder de ese movimiento, de esa corriente. Y es algo increíble cómo la vida de ese hombre cambió a raíz de ese encuentro. Y es algo que nos debe hacer meditar y pensar de que si esto no fuera cierto, realmente no podríamos explicar el cambio de parecer de Saulo. Y por último, y no por eso el menos importante, el último argumento es la tumba vacía. Es innegable que a día de hoy la tumba donde estaba Jesús está vacía. Podemos pensar que los discípulos robaron el cuerpo, podemos pensar que lo abdujeron, podemos pensar un montón de cosas, pero lo que es evidente es que el cuerpo de Jesús no está y nunca se encontró ni se encontrará. ¿Por qué? Porque vemos que aún los discípulos, dice la palabra, que ellos volvieron a sus quehaceres. O sea, ellos realmente no tenían expectativa de que Jesús iba a resucitar. O sea, no esperaban
ver los milagros y la maravilla que vieron después de la muerte de Jesús. Y aún los fariseos tomaron contramedidas por si acaso a los discípulos se les ocurría robar el cuerpo. Pusieron guardias ahí en la tumba, guardándolo, porque una cosa que Jesús había dicho es que Él iba a resucitar al tercer día. Y como vemos, el cuerpo nunca apareció. Este es el último argumento que tengo para darles en este día, respondiendo ya a la primera pregunta de quién es Jesús de Nazaret. En el próximo vídeo vamos a ver por qué murió. Y con este último vídeo terminaremos esta preciosa serie de quién es y por qué murió Jesús. Espero que te esté gustando, que te esté llenando y de verdad si tienes alguna duda, quieres contactar, quieres tener un momento de charla, puedes dejar un comentario abajo en YouTube y intentaré responderte lo antes posible y si podemos tener esa conversación o entrar en esa conversación sería ideal. Muchas gracias y que Dios te bendiga.